Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Cardona, soy estudiante y practicante de noveno semestre de Psicología de la Uniminuto C de Buga. Bienvenidos a esta charla formativa. Esta vez voy a hablar acerca de las habilidades sociales, de su definición, cuáles son, cómo se pueden desarrollar o mejorar. Si a lo largo de la charla tienen algún aporte o alguna pregunta, o si no se escucha bien o algo, me avisen. ¿Qué son las habilidades sociales? ¿De pronto alguno sabe algo acerca de las habilidades sociales? ¿Me escuchan? Sí, Luisa, perfecto. Bueno, las habilidades sociales son una serie de conductas o tácticas que le permiten a las personas relacionarse e interactuar con los demás de una manera más adecuada. También ayudan a resolver algunas situaciones de carácter social de manera más efectiva. Y hay que tener en cuenta que estas habilidades no son innatas, o sea, que nosotros no nacemos con ellas, sino que pues se van aprendiendo así de manera natural a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, pues se pueden mejorar o aprender. El hecho de tener estas habilidades sociales ayuda con una mejor expresión de las emociones, de los sentimientos, también decir lo que pensamos o lo que opinamos de buena forma. Es como ese lenguaje verbal y no verbal que nosotros manejamos. También ayuda a disfrutar de las relaciones interpersonales o facilitan el hecho de alcanzar los objetivos y pues debido a todo esto nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos porque son fundamentales para la salud mental. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene esas habilidades sociales? Si la persona carece de esas habilidades sociales, pues se le va a dificultar afrontar diversas situaciones que se le presenten o las va a evitar o va a ser agresivo o va a querer como pasar por encima de los demás. Las habilidades van muy ligadas con la personalidad, por lo tanto, cuando una persona no las tiene, pues el problema podría radicarse principalmente en la infancia, que es cuando nosotros apenas estamos aprendiendo a expresarnos, es cuando más hay influencia de los entornos que nos rodean, de eso que nuestros padres nos enseñan. Por lo tanto, pues cuando en la infancia se presentan dificultades que den inseguridad o vergüenza o humillaciones, pues seguramente la persona no va a desarrollar esas habilidades tan fácilmente. Un ejemplo sería ese que está en las diapositivas de la situación, es la persona en el primer día de clases que va con esos pensamientos negativos de que no le va a agradar a los demás o de pronto de que va a decir algo que no es, entonces qué pena. Y pues se va a generar en él un sentimiento de miedo, de inseguridad y como resultado pues que la persona nunca va a querer decir nada. ¿Por qué es importante manejar las habilidades sociales? Estas son importantes porque le dan a la persona como esa seguridad de establecer comunicación, de saber cómo tiene que decir las cosas sin herir los sentimientos de las otras personas, también de saber escuchar a las demás personas lo que nos comunican o de establecer empatía. Y el hecho de tener estas habilidades pues ayuda a que la persona sea como más segura de sí misma y pues la autoestima también va a ser buena. También dan soporte a diversas áreas. Al tenerlas le permite a la persona desempeñarse mejor en muchas áreas de la vida porque no gastan como tanta energía emocional en no saber enfrentar tal vez carencias afectivas o sociales. También el aprendizaje. Nosotros somos seres sociales y pues aprendemos a partir de esas experiencias y por medio de la repetición y pues de la relación con las demás personas. También ayuda a mejorar las situaciones límite, es decir, el consumo de sustancias psicoactivas o la prevención de la depresión o del suicidio. Eh, Hay unas dimensiones de las habilidades sociales que son estas. La dimensión conductual es el cómo la persona se comporta, cómo es su postura, sus expresiones, el tono de su voz.
La dimensión personal, que son esas percepciones de los estímulos sociales o cómo la persona piensa según su cultura o según las creencias que tenga. Y la dimensión situacional, que es según el contexto donde la persona pues esté desenvolviendo en ese momento, como el lugar o las personas que hay ahí, el ruido, la temperatura. Por ejemplo, si la persona se encuentra en una fiesta, pues su comportamiento o su interacción social no va a ser igual que estando en un ambiente laboral. O si está con su jefe, pues no va a ser igual que estando con sus amigos. Los tipos de habilidades sociales. Existen varios tipos de habilidades sociales, pero en general hay dos que abarcan como todo, que son las habilidades sociales básicas y las habilidades sociales complejas. Entonces les voy a explicar cada una de ellas. Las básicas, en ellas está escuchar, es decir, prestar atención, atender activa y empáticamente a la persona que nos está hablando, y aunque parezca muy obvia o muy común, pues es de las principales habilidades sociales y también es en la que más fallamos a veces, porque oír pues no es lo mismo que escuchar. También está iniciar una conversación. Ver cómo empezar a hablar con alguien de manera adecuada dice mucho de uno, porque es como esa facilidad de desenvolverse en una charla, el respeto, el positivismo y pues en general la seguridad que se tenga al hablar. Porque de no ser así, pues las otras personas como que no van a tomar muy en serio nuestra conversación. También realizar una pregunta. Aquí abarca el hecho de reclamar algo, porque cuando uno va a reclamar algo, pues tiene que ser con respeto, con asertividad y no ser de pronto grosero o imponente con la otra persona. También están las gracias. Ya sabemos que esto es fundamental en todo momento por respeto, por ser agradecidos o ser corteses con las otras personas y pues esta es una habilidad fundamental. También está presentarse o presentar a otros, es decir, pues saber dar como una introducción de uno o de otra persona ante los demás y eso es algo que se hace en todos los ámbitos, ya sea familiar o social o laboral, porque de no ser así, pues la otra persona se va a sentir como excluida. Por ejemplo, si el novio invita a la novia a la casa de los papás por primera vez y no los presenta, pues va a ser muy incómodo para todos. También está la capacidad de hacer cumplidos o reconocimientos a las otras personas, ya sea en el ámbito profesional o educativo o en el que sea, pero entonces debe ser con respeto y es importante no ir a confundir los piropos con los cumplidos. Porque, por ejemplo, uno no puede ir a decirle a un jefe o a una jefa, ay, ¿cómo está de linda hoy? No, pero de pronto sí felicitarla o felicitarlo por algo que hizo bien en el trabajo o lo que sea que haya realizado. Bueno, por otra parte, las habilidades sociales complejas. Para tener este tipo de habilidades se requiere tener las anteriores porque van muy ligadas. Está la empatía y la inteligencia emocional. Es muy importante porque es esa capacidad que tenemos de comprender los sentimientos o los pensamientos de los demás, también de saber controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo gestionar todo esto en las relaciones con los demás. La asertividad, es decir, cómo nosotros nos defendemos o cómo defendemos nuestras opiniones, nuestras necesidades, nuestros derechos, pero siempre con respeto. También la capacidad de enfrentar un problema y evaluar las soluciones. Este punto es de vital importancia porque ayuda a evitar problemas emocionales. Se tiene un mayor autocontrol o de pronto si el problema es con alguien más, entonces negociar o establecer como metas para solucionar el conflicto con madurez sin generar de pronto más peleas o más malos entendidos. También está pedir ayuda. Hay que ser conscientes de que uno no se las sabe todas, de que a veces se necesita apoyo por parte de la otra persona o un consejo y pues también es importante saber pedir esa ayuda. Convencer a los demás, no hay que confundir con la manipulación, sino que es como esa capacidad de hacerse entender, de argumentar o de tener determinación para que la otra persona pues se convenza o esté de acuerdo con la idea que estamos diciendo. Y es
Y es muy importante al hacer un negocio o también en el entorno estudiantil. También hay otros tipos de habilidades sociales como las afectivas, que es la expresión del afecto o la capacidad de afrontar el enojo de otra persona sin uno también ir a responder del mismo modo, o la capacidad de animar o consolar a otras personas. Y también están las habilidades para tolerar la frustración o el estrés o las presiones, el fracaso, entre otras. ¿Cómo mejorar las habilidades sociales? Bueno, para mejorar esas habilidades se requiere como de entrenar o repetir una serie de conductas, como les dije antes, que estas se pueden aprender o mejorar, entonces se trata como de llevarlas a la práctica cada día y de tener en cuenta una serie de aspectos para lograrlo, que son, primero, comprender nuestros miedos sociales. De pronto, si hay timidez o ansiedad a la hora de estar en un grupo de personas o establecer una conversación, entonces aquí se requiere como de evaluar cuáles son esos sentimientos, qué es exactamente lo que los provoca y entender el origen de ellos, y esto hace que sea más fácil cambiarlos. También pensar antes de decir una crítica. A veces nosotros no pensamos antes de decir algo y no medimos como esas palabras, sino hasta que ya nos damos cuenta que, pues, que ya ofendimos a la persona. Entonces se trata como de pensar lo que vamos a decir, y también al contrario, cuando alguien nos ofende a nosotros, hay que entender de pronto el por qué lo dijeron y tratar de no enojarse, calmarse y pues establecer una conversación con esa persona. También está empezar a interesarse por los demás. No es solamente enfocarse siempre en uno mismo, sino también en las personas que nos rodean, escucharlos, preocuparse por lo que sienten o por lo que les pasa, y pues ganarse como esa confianza. Imitar sutilmente a la otra persona. No se trata de pronto de remediar todo lo que está hablando, lo que está diciendo, sino, por ejemplo, si acabamos de conocer a alguien, entonces observar cuáles son esos gestos o sus posturas y tratar de aplicarlas uno mismo, pues si son adecuadas. Y ahora para desarrollar esas habilidades sociales en niños, que como ya les dije, la etapa donde, pues, donde más se adquieren, los niños adquieren gran parte de su aprendizaje de lo que ven de las otras personas que los rodean, luego lo imitan y pues lo siguen adaptando a su vida. Entonces hay que ser como un modelo para ellos, eh, de todos esos pasos que mencioné anteriormente. Y también es muy importante resaltar como los esfuerzos que hagan los niños, las iniciativas que tengan, enseñarle que ellos mismos son capaces de realizar las cosas por sí solos. Y también es muy importante no compararlo con otros niños, sino que enseñarle que así como él es valioso, los demás niños de pronto de su clase o lo que sea, pues también lo son. Voy a poner un video. Les presento a la familia Gómez: Miguel el papá, Margarita la mamá, Diego y Alejandra los hijos mayores, Juan Pablo y Sara los menores, y los abuelos Josefina y Gilberto. De la mano de la familia Gómez conoceremos habilidades para la vida. Hoy aprenderemos sobre la empatía. La familia Gómez comienza uno de sus días típicos. Margarita y Miguel acompañan a sus hijos a desayunar antes de comenzar sus jornadas en el colegio y sus trabajos. Mientras desayunan, Sara comenta que una de sus compañeras nuevas tiene un aspecto raro y que todos en el salón se burlan de ella. El tono de Sara es divertido, pero sus papás se sorprenden por la situación que les está compartiendo. Para los padres es muy importante reflexionar, y Miguel les habla de la necesidad de ponerse en los zapatos del otro. Los niños no entienden lo que quiere decir su papá y con cara de incredulidad le preguntan: ¿en los zapatos del otro? Miguel les explica que si son capaces de ponerse en los zapatos de la otra persona, en este caso la compañerita nueva de Sara, entonces podrán tener una idea de cómo se siente la niña cuando se burlan de ella.
Hablan sobre la empatía mientras llegan al colegio y luego al trabajo de Miguel. Más tarde en la oficina, Miguel revisa un informe muy importante y observa que falta una información. Revisa con cuidado, pero el informe no contiene lo necesario, por lo que muy disgustado llama al empleado responsable del informe y le reclama en tono fuerte. Le dice que había confiado en él, pero que ese informe lo decepciona, pues esperaba más compromiso de su parte. El empleado se va triste y mientras sale se cruza con la secretaria de Miguel, quien al verle la cara queda muy preocupada y decide acercarse a Miguel a preguntarle si sabe de la situación tan difícil que está atravesando este empleado, pues su madre murió hace 2 meses y durante el fin de semana el papá tuvo un infarto y está hospitalizado. Además, él es el único de los hijos en la ciudad. En este momento, Miguel recuerda la conversación que tuvo en la mañana con sus hijos. Eso de ser empático le faltó por completo a él, así que va a la oficina de su empleado, lo mira empáticamente, se disculpa y le invita a contarle todo lo que ha ocurrido con la enfermedad de su padre. Bueno, con base en el video y retomando algunos aspectos de los que dije anteriormente, que así como es fundamental enseñar a los hijos estos tipos de habilidades como la empatía o como lo decía en el video, ponerse en los zapatos del otro, enseñarles que a pesar de las diferencias no hay que burlarse, también es importante aplicarlo uno mismo pues a la vida de adultos. Tal vez en esta etapa no sea como tan marcado lo de las burlas, pero sí de pronto el hecho de enojarse o de ser impacientes con otras personas porque quizás no hicieron lo que esperábamos o no hicieron algo adecuadamente, muchas veces sin saber o ser conscientes del por qué está pasando eso con esa persona. Y uno en ese momento como que no se detiene a pensar en esos aspectos, o de pronto en hablar con la otra persona. Y aquí también es donde entra otra habilidad social que es la que mencioné anteriormente, de saber escuchar cuando la persona nos está comentando lo que está pasando. Ahora vamos a realizar una actividad de unos conceptos, entonces ustedes me dicen con cuál va con cuál y yo la uno. Bueno, la de habilidades sociales, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, la de las habilidades sociales, como nos explicaste al inicio, era como eso que vamos aprendiendo poco a poco, entonces sería la última, la de se van aprendiendo de manera natural a lo largo de la vida. Gracias, sí. ¿Alguien más? Hola Luisa, ¿me escuchas? Hola, sí. Con habilidades básicas iría escuchar, iniciar una conversación, dar las gracias y presentarse. Muy bien. ¿Cuál otra? Hola Luisa, Hola. la carencia de habilidades sociales sería la dificultad para afrontar diversas situaciones en la vida. Muchas gracias. Bueno, entonces la última pues iría con esto. Y listo, pues hasta aquí la charla. Muchas gracias por haber asistido nuevamente y por haber participado y espero que haya sido muy útil. Muchas gracias, Lisa.